Bueno, buenas tardes. La pregunta que podía, digamos, empezar haciéndote era referido a ustedes en el laboratorio del laboratorio de hidráulica habían desarrollado una actualización de curvas de intensidad, duración y recurrencia que, digamos, muestran una evolución en el proceso de comportamiento del clima local. Quería saber un poco, digamos, cómo estaba eso actualmente o qué evolución había tenido en los últimos tiempos, dado que si, digamos, se van cumpliendo, si se van demostrando más o menos en forma aproximada a lo que ustedes habían supuesto en ese entonces. Sí, digamos, ¿no? sí, la herramienta de curva de intensidad, duración, frecuencia o recurrencia, que digamos muy habitual en hidrología, ya sea rural, urbana, que en realidad hay algunos estudiosos que sugieren la hidrología es una sola y no hay rural y urbana, es hidrología. Requiere de una herramienta de la vinculación. Nosotros la última actualización que hicimos fue por el 2011, en función de la toma de datos que había en el pluviógrafo del Servicio Meteorológico Nacional, que está acá en el aeropuerto. En el aeropuerto, sí. Ahí las reconstruimos y es más, como en los trabajos que hicimos en el 2008, una de las cuestiones era que empezamos a ver lluvias de varios días de duración que ponían en problemas o ponían en situación crítica, ya sea algunos sistemas de drenaje de cuencas urbanas como de cuencas rurales. Extendimos lo que antes era hasta lluvias de 10 minutos, hasta 3 días, 72 horas, la extendimos hasta 5 días. Hasta 5 días. Los 5 días. Eso fue a partir de lo que ocurrió en 2007, porque en 2007 hubo de lunes a viernes, un lunes que llovió mucho, un martes que llovió menos, un miércoles que llovió mucho, un jueves que llovió menos y una madrugada de un viernes que llovió mucho. Por lo cual, si bien no es una tormenta eso, es un grupo de lluvias individuales, empezamos a mirar también todo lo que es la relación de probabilidad e intensidad o lámina total en lluvias de larga duración. Le agregamos al análisis digamos, estándar de lluvia, intensidad, frecuencia, duraciones superiores a las de 3 días de duración. Y hoy justamente cuando estábamos en la charla, también en ese momento propusimos, porque si bien desde la estadística uno debe usar datos que se generan en el mismo sitio, no es consistente usar datos de, por ejemplo, el aeropuerto y después completar con datos de aquí, de este sitio. ¿Por qué? Pues estamos midiendo en sitios distintos, entonces estadísticamente no tiene valor. Entonces, a partir de observación y de reporte de tormentas de pequeña duración, llamémosle pocas horas, empezamos a juntar datos desde el año 90 y pico que tenemos de lluvias en Pergamino, Cerodino, Rosario en el año 96 hubo una tremenda precipitación que se focalizó acá en la zona de Chesortu, bueno, y construimos la que le damos en llamar una envolvente de precipitaciones, donde esos son los valores máximos observados en la región. Estadísticamente no tiene asignada una probabilidad porque es tomado en distintos lugares, ¿no es cierto? Y la extendimos, por ejemplo, esa curva, ahí sí hasta lluvias de 6 horas, ¿no es cierto? Ahora, si uno la comparaba con las lluvias estadísticas, la que esa que usamos como envolvente, era superior siempre la envolvente a cualquier otra recurrencia que tomaras, como que era una máxima de máximas. Y el otro día cuando ocurrió esto, la lluvia que hubo acá en la zona de Río Seco, Coronel Bogado, Lago, Pueblo Estera, aquí atrás, bueno, aquí al sur, ¿no? de Rosario, reportaban 300, 350 milímetros, bueno,
vimos datos de una estación que tiene la Subsecretaría de Recursos Hídricos en Coronel Bogado, que está a unos 30 kilómetros de Arroyo, y reportaban 348 milímetros. No está la discriminación en tiempo, puede ser entre 6 y 9 horas, que para un día es una lluvia muy enorme, ¿no? Si uno no la puede calificar estadísticamente, porque arrojaría una recurrencia miles de años. Sí. También uno podría decir que es un dato que estadísticamente puede ser considerado un dato por ahora a rechazar de la muestra, porque es mucho más grande que los otros. Y se aleja, digamos, claro, que uno siempre cuando hace un tratamiento estadístico hay de la media estándar, entre un mínimo y un máximo, que son los datos de uso confiable, eso. Claro. Pero eso sería como pensar en algo que sea un sistema estacionario. Este sistema no es estacionario, y en cierta manera, bueno, pensar eso, ya que en el 2008, 2009 podía ocurrir un fenómeno de ese tipo. Es más, nosotros, en lo que hace a la solución integral, por lo menos desde el punto de vista del subsistema hídrico de los drenajes, cuando analizamos la cuenca del arroyo Ludueña en un convenio que hicimos, la rehidrología, si se quiere, la actualización hidrológica, propusimos, aparte de los análisis estándar, tomar ese aguacero, como nosotros argumentábamos, que más o menos tenía una distribución como un círculo de 100 kilómetros cuadrados, ¿sí? Que no ocupa toda la cuenca, porque son procesos convectivos, tiene una lógica de la formación física del chaparrón, si se quiere, que es como un cilindro. Entonces, dentro de lo que es las obras y medidas, por lo menos estructurales, a tener en cuenta, aparte de lo que se construyó, la presa, los conductos, propusimos analizar cuál era el impacto que podía tener tomar ese chaparrón, ir moviéndolo y moviéndolo. Obviamente, la red existente nunca podía conducir a ese chaparrón, porque es un evento extremo, seguro. Pero sí uno puede hacer un mapa no solo de amenazas, sino de vulnerabilidad. Es decir, bueno, sí, ¿cuáles son las áreas que estarían? Había que preservar o que podían sufrir más alto impacto, y vos, analizando los sectores sociales que viven en esas, podés hablar de un posible impacto. Es un extremo, un análisis extremo. O sea, imaginemos que muchas veces no se pueden hacer los conductos que van debajo de o las vías de desagüe necesarias para lluvias de 5 años de recurrencia, que es lo habitual en drenaje urbano. No pensar que podemos pensar una cuenca que tenga 0 daño con un semejante aguacero, pero sí, yo creo que conociendo, sabiendo que puede pasar, hay algún margen, por ejemplo, en lo que es la ocupación de los valles de inundación de los cursos de agua de acá de la región, ¿sí? Yo creo que lamentablemente la gente que ocupa los valles de inundación, como en general son tierras degradadas, pobres ambientalmente, descuidadas, olvidadas a veces desde la gestión local, o no tanto, o no tan cuidadas, si se quiere, para no poner que se olvidan, pero que es poco cuidada. Son sectores que están aledaños a los cursos de agua. ¿Sí? Eso se da acá, se da en todos los países, industrializados o no industrializados. Seguro, la ocupación de suelo de bajo valor o de baja comerciabilidad, digamos, es una situación recurrente. Ahora bien, respecto de la otra cosa que vos mencionaste en la charla, que me pareció interesante, era la propuesta que hacía respecto de la posible, digamos, tratamiento del arroyo Ludueña, en hacer otras presas de retención, digamos, almacenar en origen, almacenar en origen en, digamos, la periferia de Rosario. Exactamente. Porque sería eso más o menos, que va desde Pérez hasta Roldán, pasando hasta San Lorenzo, si se quiere, hasta dentro de la cuenca de San Lorenzo también. Sí. Respecto, ustedes, digamos, o por lo menos si se analizó eso, pensaron que, digamos, porque generar una acumulación en una
presa de retención, que sería del mismo carácter, una presa de llanura, de retención, que tiene, digamos, un área, cubre un área más o menos importante. Si pensaron en qué ocurre con digamos, con la urbanización de esos lugares, o con digamos, la ocupación del suelo, no digamos urbanización, pero la ocupación del suelo de esas áreas, digamos, ¿qué ocurre, digamos? Sí, ahí aparecen tensiones entre sectores. Entre sectores. Totalmente. Es más, te cuento una anécdota. Nosotros porque eso lo propone, digamos, ustedes lo trabajaron desde la universidad, pero digamos lo propone la provincia o lo propone... En rigor nosotros, te cuento porque es anecdótico, nosotros en el 2008, en el mismo estudio que te comentaba antes de la actualización hidrológica, apareció la idea de, nuevas soluciones, porque el sistema, entre comillas, hídrico no estaba sostenible. Sí. Hugo Orsolini, me acuerdo que hablaba, recuperemos el nivel de protección que se pensó en el año 87-88 cuando se hizo la presa del Ludueña hace 30 años. Repensar, digamos, el nivel de protección, porque evidentemente, si la señal de entrada del sistema aumenta, lo que antes era un nivel de protección disminuye, porque vos estás más expuesto a esa amenaza. Después lo de vulnerabilidad lo dejo a un costado. Y nosotros, cuando empezamos a hacer el estudio de rehidrología, la idea al principio era estudiar rehidrología, no meterse con prediseño de obras, algo así. Pero como surgió, que era algo que pedía, incluso nosotros en ese momento trabajábamos en el convenio eso, se llamaban con una reunión de gente que se daban llamar consejos consultivos. Nosotros íbamos a Ibarlucea, la gestión provincial, digamos, de la autoridad hídrica convocaba a los vecinos, productores, y nosotros íbamos y conversábamos con los vecinos. A veces eran conversaciones como la nuestra, y otras eran conversaciones que tenía que tener algunas lecciones de boxeo, porque evidentemente hoy apareció en la charla, lo que uno entiende como solución para el otro ni siquiera es problema, todo así. Y esos consejos consultivos se hicieron en el Roldán, en Funes, Rosario, Ibarlucea, y ahí fuimos un poco, teníamos primero, en ese momento ya había aparecido la idea de hacer almacenamiento, porque es un concepto incluso más natural. Si vos generas escurrimiento en este área, lo ideal sería que lo intentes, entre comillas, retener temporariamente acá, no que lo transportes unos kilómetros más allá y nos juntemos, porque si no el embalse es cada vez más grande y no resuelve el problema acá, porque entonces, tiene una lógica eso. Cuando nosotros planteamos eso, yo me acuerdo que era pleno conflicto del 2008 con el tema de conflicto con el campo. Y estábamos en una gente muy macanuda, que era muy servicial, muy buena, pero estaban con la producción de arándanos en la zona rural de Ibarlucea. Estaban produciendo arándanos en un lugar que era por demás de inundable. Era un lugar ideal para hacer un reservorio, un embalse. ¿Cuándo planteamos eso? Nos querían, pero lo poco era insultar. Entonces en esa ronda de consultas se desecharon los aprovechamientos, ¿sí? Dijimos, conduzcamos todos esos excedentes a Rosario con canalizaciones, preveamos medidas no estructurales de no habitabilidad del valle, y en Rosario pensemos una salida al Paraná más grande en términos de obras estructurales. Eso es costoso en términos de peso y costoso ambientalmente, porque vos tenés que traer todo a Rosario. ¿Sí? Pero nosotros vimos que era la única, y ahí cerramos esa etapa del trabajo, que era como una especie de planteo de alternativas. La provincia toma, o la autoridad hídrica provincial toma parte de eso, se construye lo que es hoy actualmente el conducto que va por debajo de Sorrento, que era una parte más pequeña, ¿no? Un conducto que va desde... el aliviador 2, eso ya sería el aliviador 3. Aliviador 3, conducto Sorrento. La tercera etapa del aliviador. Sí, señor. Ya está terminado, está en funcionamiento. Pero dice, el otro, que habíamos dicho, aliviador 3, conducto Grandoli, que iba a ir, era más grande, iba como, tomaba un tramo, era paralelo a la circunvalación, salía por el norte y salía al Paraná.
valía alrededor, en ese momento aproximadamente valía alrededor de 80, 90 millones de dólares, que me acuerdo que eran unos 300, 400 millones de pesos en un cálculo estimativo. Pero bueno, en esa época se podía plantear, bueno, pero la gente que argumentaba, hay que traer el agua hasta acá, hay que seguir resolviendo problemas, en cierta manera es atendible el criterio. Entonces empezaron a trabajar, ahí un poco nos desvinculamos como unidad ejecutora de la pública de la provincia. Bueno, el organiante era el ministerio, el MASPIMA, el Ministerio de Medio Ambiente y MASPIMA, sí, de agua, energía, no me acuerdo, más Ministerio de Agua, Servicios Públicos y Medio Ambiente. Y empezó a trabajar la gente de Santa Fe, un equipo de Lina, y ahí le propusieron, bueno, volvamos a la idea de los embalses. Claro, esta gente trabajó allá, pero no venían al territorio a discutir con la gente ni nada. Claro. Porque bueno, fue otra dinámica, una cosa más cerrada, otra metodología de trabajo para nosotros desde acá, toda metodología que involucre los sujetos que están en el territorio, vos tenés que tener contacto con eso, sí. Si no pasa esta cuestión que hay una distorsión entre las apreciaciones que puede tener alguien en un escritorio con lo que puede suponer o pensar alguien que lo vive cotidianamente, que sabe la expectativa de la gente. La idea para nosotros siempre es que, ya sea obra o medida no estructural, llamémosle legislación, es que la gente, el habitante, el que está en el territorio se apropie de eso. Pues la única manera de vos asegurar la continuidad, por lo menos el tiempo de esa obra, de esa acción de la obra. Si no, si es por decir, una boca de tormenta, tiran basura. Por decir, si uno se apropia, cuidan, en la medida que alguien conozca para qué sirve, conciencia de la necesidad, o de para qué sirve, que eventualmente la usás una vez cada tanto, pero esa vez tiene que estar disponible. Claro. Y entonces se planteó esto, que ahora, viéndolo de ahora, aparte económicamente más barato también. Tiene una lógica mucho más piola, y cierra el círculo eso, digo, bueno, hace 50 años empezamos a drenar todos los bajos y ahora volvemos a hacer bajos, ahora hacemos bajo un poco más donde hay lugar, pero todavía no tiene ningún aval. Hay algunas de las presas que sí, una que se hace en el camino de la legua, que está entre Roldán y Zavalla, digamos, ahí, ese tiene el aval de la gente porque preservaría un agua que va a Roldán, la zona urbana de Roldán, exactamente. Claro. Y pero vos fíjate que han sido bastante afectados. Exactamente. Una de las fotos que mostré muy rápidamente es la zona sur de Roldán, que ha sido muy afectada. Claro. Esa sí tiene un acuerdo no tengo conocimiento si hay acuerdo de los dueños de las tierras de esos. Sí. Que eso es un tema que, a mi entender, es un tema muy, muy espinoso, genera mucha atención porque según lo que dicen algunos abogados, el derecho del emergente de esto, del agua, es un derecho débil. ¿Sí? Siempre prima en nuestra legislación el derecho privado, el derecho de yo en mi tierra no quiero que hagan nada o algo así. Yo creo que una ley de aguas debiera tener una fuerza de ley mucho más fuerte, donde diga, señor, bueno, si le tocó como una carretera que o sea, es una necesidad que va el bien común, que va a mejorar al colectivo, no una sola, exactamente, una sola persona. Y ahí quedó el proyecto. Yo lo presenté, pero lo presenté como una transparencia al ingeniero Orsolini, pues yo coincido con esa idea. Ahora, cuando nosotros queremos probar, desde el punto de vista económico, digamos, de la inversión y de las tareas a realizar, es más económico que hacer todo una inversión de canalización y de conductos bajo áreas construidas, consolidadas, es mucho más económica. Pero claro, tiene toda esa otra, digamos, aspecto social o socioeconómico, digamos, de los propietarios de la tierra, el consentimiento del colectivo que habita ese lugar, ¿no? Un ejemplo claro de lo que mostré Saladillo. Yo desde que ingresé, Nora Poway dirigía ese proyecto en el año 93, que yo era jovencito, trabajaba como becario ahí para
el análisis, surgió la obra, la primera antecedente de obra concreta con proyecto ejecutivo surgió en ese estudio en el año 94, o sea, estamos hablando de 20 y pico de años. Tantos años, sí. Estaba la obra estaba pensada la obra del Saladillo. Y primero no se pudo hacer por una cuestión de escasez de fondo, bueno, viste que una gestión hídrica de la provincia que estaba concentrada en Santa Fe, acá ni existíamos. Después, cuando hubo una posibilidad ya en el 2009 de un crédito, bueno, aparecieron sectores que querían preservar la imagen de la cascada, toda esa cuestión. Y en realidad terminó el recurso de amparo y la justicia, digamos, entre comillas, o sea, la justicia opera por los peritos, que yo dictaminó, no se haga la obra, esperen, analicen otra obra, y ahí pasó otro tiempo más, o sea, no es, en realidad, y vos fíjate que el Saladillo en esos términos no es un curso de agua que está muy sujeto a elevados incrementos de caudales. Porque si no, esa cascada se hubiera movido antes. Mucho antes, seguramente. O sea que en términos de grado de antropización, por lo menos hasta ahora, el Saladillo adentro tiene problemas. Sanford, inundación, el Chavás, adentro sí. Más aguas arriba. Exactamente. Pero aquí en esta zona, es más, yo recuerdo que en el año 90, por ahí, se hizo todo el proyecto de canalización para una recurrencia, para esperar un caudal de alrededor de 1.200 metros cúbicos, que era lo que había pasado en el 86. Incluso del lado de Villa Gobernador Galvez hay un terraplén, ¿sí? Que es como... Y el arroyo nunca llegó a 1.200 metros cúbicos, que una recurrencia cincuentenaria era. O sea que en ese sentido... Está bien, los problemas están adentro, como decir, tengo toda esta cuenca, acá no llega, pero acá hay un montón de problemas. Claro. Si se arreglan estos problemas, probablemente hay que ver cómo se arreglan. Cómo se arreglan puede llegar, pero en eso hasta ha sido benévolo, entre comillas, el sistema. El comportamiento del sistema. Incluso en su momento se planteaban obras de derivación para dejar acá. Yo de la obra de derivación en general estaba en desacuerdo, porque una obra de derivación lo que significa es hacer el Saladillo en otro lado. Cambiarlo. Que vos, si tenés un problema, probablemente cambiar de lugar el problema, bueno, en fin. Hay otras soluciones que sí eran entendibles, que hacer presas aguas arriba, antes de entrar a Rosario, que no llegue más caudal que 300, que mueve la cascada. Poder regular. Exactamente. Claro. Eso sería Eso podría ser a estudiar. Ahora, vos hace 30 años proponías una presa, y el costo ambiental, si se quiere, o el grado de dimensional ambiental era restringido. Ahora es muchísimo más amplio, por lo cual a veces, bueno, hoy creo que, no sé si Mackler o quien habló de, bueno, no todo pasa por los reservorios, o sea, quizás, bueno, también hay algunas ideas que tienen que ver con mejorar capacidad de evapotranspiración, o sea, árboles, en fin, que saquen el agua de la aumentar la absorción y aumentar la capacidad de retención. Exactamente. A partir de vegetación o de espacios de pisos más permeables, ¿no? Eso sería. Bueno, como última pregunta, pero así muy cortita, quería saber respecto de más arquitectónicamente, ¿está la ordenanza que obliga a tener los tanques retardadores en la ciudad? Mi opinión. Desde tu punto de vista, ¿qué opinión tenés respecto de el beneficio, la ventaja o la desventaja que pueda tener? Hay un pequeñísimo aporte, pero así como me lo escuchás, un pequeñísimo aporte que en rigor para grandes lluvias no compensa, porque es muy pequeño el volumen. Yo creo que la solución de los desagües urbanos debe armarse con los aportes, digamos, de superficie permeable, de espacios verdes, de reservorios urbanos, pero sí o sí hay una demanda de espacio, ¿sí? Que la demanda de espacio, ahora, cuando se hacen los análisis así muy pequeñitos en un edificio, siguiendo la metodología que está en la ordenanza, bueno, vos llegás a volúmenes que te preservan de alguna. Ahora, cuando ese volumen
se llena por Sí, una lluvia previa, queda superado. es lo mismo que no haya nada, como que... O sea, mi respuesta es que sirven, pero para muy pequeñas recurrencias. Yo creo que hay un concepto que yo te lo comentaba así antes, que yo pienso que en ciudades como esta hay que pensar seriamente las calles como vía de desagüe, que si bien porque uno en un evento extremo puede tolerar una calle llena de agua, lo que yo no puedo permitir es mi casa llena de agua. Sí. Entonces, en algún punto, bueno, está bien, no tengo que inundar las calles donde están los hospitales, donde están las comisarías, escuelas, los lugares públicos de urgencia, exactamente. Pero yo antes de cualquier otra idea de pequeños paliativos preferiría pensar la ciudad, si es posible, porque cuando ya tengo estructuras urbanas consolidadas, llamémosle topografía de calle, en una ciudad de llanura como la nuestra, tengo toda viste, las calles en así, tienen como los puntos bajos, que le llamamos. Sí. Lo que estoy diciendo, tendríamos que pensar en limar todo, que conlleva a lo mejor una no realizable. Una cosa así, utópica desde el punto de vista de la... Pero entiendo que hay que valorar seriamente la demanda de volumen, ¿sí?, en espacios que no afecten para eventos extremos como los que lo que comenté yo, porque digamos, cuando hoy Sergio decía, bueno, no traigo buenas noticias, bueno, ese chaparrón que cayó ahí en la zona de Arroyo Seco, bueno, agredió a 1000 personas, no sé, pero ponele, aunque agreda a uno ya... ya es un problema. Malo. Cae en una ciudad en el centro de Rosario, genera un impacto muy, muy elevado. Y digamos, eso se podría por lo menos pensar de antemano, es decir, los cordones o los umbrales que voy a ejecutar de aquí en más, desde el cordón lo levanto 30 centímetros por normativa, por pensar algo, digamos, todo eso se podría articular, ir de a poco, ¿no? Ahora, bueno, obviamente, hay muchas situaciones consolidadas. Nosotros vemos calles acá en la ciudad que tienen repavimentaciones encima, que le van aumentando el cordón quedó unos pocos centímetros. Eso, digamos, está bien, se hace lo que se puede, porque no se puede levantar la carpeta anterior, lo adoquinado y hacerlo a un nivel, porque es muy costoso, que los presupuestos públicos son pequeños, pero evidentemente todo eso conspira en contra de totalmente aumentar la capacidad de conducción y de almacenamiento temporario. Temporario. Almacenamiento temporario. Sí, yo creo que por supuesto que digo, bueno, sigamos haciendo los embalses en los edificios. Ahora, vos tenés edificios de determinada altura que el embalse ahí ni te alcanza la superficie en proyección por el agua, por ejemplo, que intersecta un edificio en altura. Entonces, hay un pequeño aporte, aporta, que es mejor que esté con esto, prefiero que esté. Pero al igual que me parece muy correcto lo que es la ordenanza de control de los aportes en los nuevos barrios residenciales o barrios cerrados o abiertos, donde obliga a que vos, por ejemplo, por lo menos en términos caudales, no aumentés lo que estaba generando ese lugar antes del emprendimiento. Por lo menos en eso yo apoyo fuertemente, porque, digamos, si uno lo extrapola a tiempos infinitos, digamos, a la medida que se renueve todo, pues un edificio 100 años se irá a renovar, podríamos tender a hablar de sostenibilidad. No sé si el régimen de precipitación dentro de 100 años va a ser pero bueno, ese es otro dilema, ¿no? Hace poco, la semana pasada, una tesista que yo codirigía de Concordia, justo hay inundación en Concordia, pero es debido al río Uruguay, no a la lluvia, estudió incerteza de cambio climático en el drenaje pluvial. Y bueno, la expectativa de todos las proyecciones, desde de la pesimista a la optimista, son aumentos de entre el 5, el 10, 15% de la precipitación diaria, para arriba, No hay expectativa que va a bajar. O sea, nuestros estudios estadísticos no son estacionales, por lo cual, ¿y cuál es el gradiente? En ascenso. Por lo cual, bueno,
quizá las nuevas generaciones vayan teniendo tomarán el problema a medio resolver, si se quiere. Lo que a lo mejor ahora está resuelto, si se aumenta el régimen de lluvia sin meter en el juego todas las alteraciones que produce el hombre, ¿sí? Este sistema tendrá menos grado de protección que con el que fue pensado. Seguro. Te agradezco mucho. No, de nada, che, gracias a usted.